Sueño encantado en leyenda que en un pentagrama te vieron nacer. Bella meseta dorada, te baña el conveima, con perlas tu piel. Abanicando tu cara, la brisa que corre, que acaricia y vaguea. Y se asoman los luceros para dibujarte con una acuarela de suave pincel. Y vagué musical, luna de plata eres tú. Y vagué un edén, todo aquel que pasa quisiera volver. Y vagué mito y luz, paisaje embrujado, es tu amanecer. Te despiertas con la aurora y te duerme un tiple al anochecer. La palabra dice que no se le puede ni quitar, ni poner, ni agregar. Y dice que ni una tilde, ni una coma, nada pasará hasta que se cumpla toda esta palabra. Y nosotros creemos eso. Cuando digo nosotros, nos referimos al pastor que está conmigo, la persona que me da la cobertura, al Ministerio Alducin, representado en este momento por el hermano David de la Cruz, literalistas 100%. Yo me siento satisfecho de las personas que me cubren con sus oraciones, con el material, con la palabra, y me siento protegido, primero que todo, por la gracia y la misericordia de Dios, y segundo, por la palabra. Ustedes quienes me conocen saben que soy súper celoso con la palabra, que no comercio con ella para nada y que no me muevo ni una rayita. Eso quiere decir que somos literalistas. No nos cerramos, como dicen a la banda, para no escuchar a los demás. Escuchamos y respondemos con la misma palabra. Amén. Yo quiero invitarlos a que leamos un salmo, y lo hacemos leyendo el Salmo 61. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, la torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al rey, sus años serán como de generación en generación, estará para siempre delante de Dios, preparará misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré a su nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén, amén y amén. Quiero invitarlos a que cerremos los ojos y vamos a orar. Así sentaditos lo podemos hacer. Vamos a inclinarnos y vamos a orar. Santo y soberano Dios, Padre amado y eterno, gracias Señor, Dios de gloria, gracias Padre eterno Señor, porque nos permite estar en esta noche en tu presencia para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Quiero darte, Señor, a ti todo el honor y toda la gloria, Padre Santo, porque nos has permitido, Señor, por la obra redentora que tú hiciste en la cruz, llegar en este momento, Señor, hasta el del Padre, Padre Santo, para alabarte y glorificarte, para decirte que eres santo por la eternidad. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque ha sido un año duro, de luchas, de batalla contra el enemigo, contra las personas que se levantan, Señor, pero siempre has sido tú nuestra roca,
Tú eres quien ha peleado nuestras batallas. Tú eres el que nos da los triunfos, Señor. Tú eres el que nos sacia de bien y que nos llena, Señor, con tus bendiciones. Estamos hoy aquí, Señor, llenos de gozo para alabar tu nombre, reconociendo, Señor, que toda la obra es tuya, Señor, que no hay nada en nosotros, Padre amado. Quiero pedirte en este momento que descienda con tu poder, permitiendo, Señor, Padre Santo, que la palabra que se lleve de aquí sea, Señor, con el propósito con que tú la creaste. Bendice a este hombre, varón de Dios, venido de lejanas tierras, Señor, a edificarnos, Señor, que ha puesto, Señor, de su tiempo, que ha puesto, Señor, de lo tuyo, para venir a bendecirnos, Señor. Bendice, Padre Santo, al pastor Alberto, su ministerio, Señor. Bendice, Padre amado, a cada uno de los hermanos y las personas que han sido llamadas, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, el núcleo familiar, su gente de entrada, su canasta, Señor. Bendice, Padre amado, a mis vecinos, Señor, los del frente, los de un lado, los del otro, los de atrás. Bendice, Señor, a mis vecinos, bendícelos, amado, bendícelos, Señor, que no les falte el pan, que no les falte la salud. Sé tú el proveedor. Llénalo de lo tuyo, Señor, y danos gracias, Señor, ante ellos, que las ofensas y las maldiciones, Señor, no lleguen a nosotros, Padre Santo. Permita que cuando nos maldigan podamos bendecir, Señor, y en el nombre de tu Cristo amado les decimos que los amamos y que algún día llegarán a tus pies, Señor. Creemos que eres tú, Señor, el Dios de gloria, que eres el Rey de Reyes, quieres que pelea nuestra batalla, Señor. Todo lo entregamos en tus santas manos, Señor, porque creemos en tu grandeza, tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por este año. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor. No tenemos más sino que agradecerte. Te decimos que tú eres santo por la eternidad, Señor. Quédate con nosotros, amado Señor. Sácianos con tu bien, sácianos con tu palabra, Señor. Que no salgamos de aquí como entramos, Señor, sino transformados y bendecidos, Padre Santo. Hoy termina un año, pero comienza el otro, Señor, hasta que podamos llegar al trono de la gloria, Señor, encontrarnos contigo y verte a ti, Señor, tal cual eres, Padre Santo, porque esa es la promesa, Señor. Eso esperamos en ti, Señor, eso creo, y sé que mis hermanos querrán morar contigo, Padre Santo. Aviva en ellos esa esperanza y permite, Señor, Padre glorioso, que todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu santo nombre. Amén, amén y amén. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? De verdad, para mí es una enorme bendición venir desde la Ciudad de México a esta preciosa tierra de Ibagué, Colombia. Me siento honrado, doy gracias a Dios por este milagro. Bendigo a la familia de nuestro hermano Reinaldo, los bendigo a ustedes en el nombre de Jesús. Y bueno, pues de verdad ahora vamos a dejar que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. ¿Y qué le parece si abre su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 16 al 18. Y si usted cree que la Biblia es inspiración del Espíritu Santo, le voy a pedir que juntamente conmigo oremos para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Vamos a orar. Espíritu Santo, buenas noches. Espíritu Santo, te damos gracias porque has inspirado la palabra de Dios. Sabemos que es útil para redarguir, instruir, edificarnos, a fin de que seamos enteramente perfectos y preparados para toda buena obra. Bendito Espíritu Santo, gracias, bienvenido. Te damos gracias porque hablas a nuestra vida, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Te damos gracias, Jesucristo, por tu bendita sangre. Te damos gracias, Padre, porque creemos que esta oración llega hasta tu tercer cielo, creyendo que tú estás aquí en medio de nosotros, Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, este tema se titula Cruzando el Mar Rojo. No existe, por supuesto, humanamente hablando, ningún libro en el que se pueda encontrar respuesta a las tres más grandes interrogantes que todo ser humano se puede hacer. Cuando un humano o un ser humano desconoce de dónde viene, por qué está en este planeta y después de morir a dónde va a ir, y no tiene una identidad, una identificación con el Dios de los dioses, el creador, el soberano de todo, inventa las religiones,
inventa las sectas. El único libro en el que nosotros podemos encontrar respuestas absolutas, el único libro donde nosotros podemos encontrar estas respuestas se llama la Biblia. Cuando un ser humano no ha alcanzado a conocer quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida, y que es Jesucristo, ocurre a consultar la brujería, la hechicería, a consultar aquellas deidades o potestades en las que él, desde su perspectiva humana, cree que ahí se encuentra la respuesta. Cree el ser humano inclusive a través de estas prácticas no solamente encontrar paz, pero la Biblia nos dice categóricamente que la única respuesta en la que nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad, la respuesta está en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo. Hace miles de años, la Biblia no solamente nos describe un acontecimiento en el que el cristiano o el creyente, o aún más las personas que dicen ser cristianas, trataban de encontrar la felicidad en sí mismos. ¿Qué sucede cuando un ser humano alejado de Dios trata de buscar la felicidad en las drogas, en el alcohol, en el robo, en la pornografía, en el sexo? La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades. No podemos encontrar una respuesta a la verdadera felicidad o al sentido de la vida en aquello que la Biblia llama pecado. Y hoy la Biblia no solamente nos dice una confirmación que es desde hace siglos de antigüedades, nos dice que la verdadera felicidad se encuentra en Jesucristo. Hay un relato histórico milagroso que describe el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Dios no solamente escuchó a través de la voz de Moisés, cuando Moisés sube a un monte, y también Dios le habla como Dios va a hablar a tu vida este día. A través de esta grabación, a través de la televisión, Dios en su esperanza está buscándote a ti para salvarte. La Biblia nos dice en este precioso pasaje, en Éxodo capítulo 3, versículo 16 al 18, cómo el mismo Dios, Dios soberano, le pide a Moisés que hable a su pueblo para reunirlos, para darles una salvación, una libertad. La libertad que todo ser humano anhela desesperadamente cuando es preso del alcohol, cuando es preso de las drogas, cuando es preso de la pornografía, cuando es preso de aquello que la Biblia dice que se llama pecado. Y cuando nosotros como seres humanos no conocemos a un Dios soberano y creemos encontrar una felicidad que es ficticia a través de eso, la Biblia también le llama a eso dioses, ídolos. Aquello que no es, que está en tu corazón, que no es el centro, que no es Jesucristo, que es idolatría, que es pornografía, a eso la Biblia le llama también idolatría y falsos dioses. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios antes de cruzar el Mar Rojo? ¿Qué sucede cuando un pueblo que dice conocer a Dios, en el momento de la prueba, cómo es que actúa? ¿Como tú o como yo? ¿Cómo actuamos en el momento que Dios permite una prueba? Vayamos pues a este relato bíblico donde la Biblia, el Espíritu de Dios nos habla. Éxodo capítulo 3, versículo 16 al 18. Y dice la Biblia: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Versículo 18. Y volverán tu
voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Una de las grandes interrogantes que nosotros nos podemos hacer es si el pueblo de Dios puede sufrir en algún momento una prueba o una de las circunstancias. ¿Cómo identificar nosotros cuando es la prueba de Dios o es causa de nuestro pecado? La Biblia nos responde a estas interrogantes. La Biblia nos contesta también qué sucedió cuando el pueblo de Dios camino en el desierto, antes de cruzar, donde había leche, miel, prosperidad, aquello que Dios había dicho como libertad, como bendición. ¿Qué sucedió? ¿Por qué 40 días se convirtieron en 40 años? ¿Por qué el hombre de Dios, cuando dice quiero bendición a mi vida, yo quiero ser bendecido, quiero conocer de Jesús, por qué muchas de las veces nosotros estorbamos la bendición? ¿Qué sucede cuando un ser humano, alguien que dice ser cristiano, dice quiero bendición a mi vida? Es que la respuesta es que muchos buscamos la bendición, pero no buscamos a quien da la bendición. Es un error increíblemente en una gran mayoría de los cristianos que queremos ser bendecidos, queremos ser llenos de poder, queremos tener dinero, queremos tener plata, comodidades. Y déjame decirte que no es malo que tú tengas dinero. Lo malo es cuando tu corazón anhela tener el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Para muchos la seguridad es tener dinero, un buen trabajo, dinero en el banco, en la tarjeta, y después una muchachona, otra muchachona, corromperse de pecado, vivir una vida corrupta delante de los hombres, es decir, es una buena persona, es una persona muy amigable, pero delante de Dios la vida de esa persona es perversa. La Biblia también les llama hipócritas. La Biblia nos está hablando a ti y a mí, a que hagamos un análisis realmente a quién estamos siguiendo. Y en el momento de prueba, ¿qué es lo que hacemos? La Biblia nos enseña cómo Jehová Dios no solamente les dice que va a haber promesas, pero ¿qué sucede en medio de una angustia o de una desesperación? Yo voy a invitarle a que usted abra también la Biblia en Éxodo capítulo 14, versículo 1 y 2. Y la Biblia es clarísima, es el libro donde nosotros podemos encontrar las respuestas a las soluciones de esta vida. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 1 y 2. Y yo le voy a pedir de favor que usted anote, porque de verdad en este libro, la preciosa inspiración del Espíritu Santo, se encuentran respuestas al ser humano. Aquel que anhela buscar de Dios, a ese que se llama cristiano, a ese hombre que anhela conocer de Jesús, la respuesta y el conocimiento verdadero se encuentra en conocer a Jesús, en conocer su palabra. Y no hablo de una religión, porque religiones hay muchas, hay miles. Y las religiones jamás, escúchame, las religiones jamás te van a llevar a la presencia de Dios para tener salvación. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 2. Dice la Biblia: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Jairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephol. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la puerta, el desierto los ha encerrado. ¿Sabías tú que dentro del ser humano, cuando encuentra la felicidad, el gozo, la alegría, dice: tengo todo, tengo paz y tranquilidad? ¿Qué sucede cuando muchas de las veces el pueblo de Dios encuentra un descanso, un respiro, un descanso
decir, me encuentro satisfecho. Pues muchas de las veces dejas de orar, otras ya no lees la palabra de Dios, otras dejas de asistir a la iglesia y otros, mucho más descarado, quieren conocer de Dios. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios, en el libro de Nehemías capítulo 9, cuando satisfació sus respuestas en su vida, se olvidó de Dios. ¿Cuántos nosotros nos podemos reunir o nos están viendo por la televisión y podemos decir, somos cristianos? Pero cuando estemos en la presencia de Dios, serán abiertos los libros y es realmente no las obras las que te salvan, sino el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos de verdad dicen, soy cristiano, pero vivo como cristiano? ¿Cuántos dicen que son cristianos, pero llevan una doble vida? Vida inmoral, perversión, alcohol, sexo. Pero delante de la gente es San Crispín, es San fulano de tal. Y es el mejor hombre. Pero en la privacidad, en donde nadie lo ve, en donde él cree que está oculto, ve pornografía, se acuesta con mujeres, es un hipócrita. La Biblia dice también que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Insisto, este mensaje es para ti y para mí. La Biblia nos dice que hay un momento en que Dios, con tal de esforzar, apresurar, acelerar el rescate para su pueblo, no solamente endureció el corazón de Faraón, lo endurece para que lo persiga, y desde la perspectiva humana de Faraón, en su necedad dijo, ahí están atorados, ahí en medio de ese problema yo los voy a destruir, lo que también te dice el enemigo a tu vida. El pueblo de Dios, ay Dios mío, murmurar, es exactamente lo que está sucediendo hoy. Las bendiciones muchas de las veces tú las detienes por causa de tu pecado. Y otras tantas son causa de una prueba que Dios permite. Iban murmurando, Señor, ¿no era mejor estar comiendo allá cebollas? ¿No era mejor estar comiendo allá ajos? Ay, ¿cuántos? ¿No era mejor tener el dinero? ¿Tantos pesos? ¿Tantos dólares? Ay, me acuesto con mi jefe, estaba mejor, no me faltaba esto, mi nevera estaba llena de cerveza, mi nevera tenía comida, carne. Ay, ¿qué días eran aquellos? Murmurando por la condición que vivían antes, siempre renegando. Pero entonces reclamándole aún, ay Dios mío, mira nada más el pastor que nos diste, mira nada más esta persona, tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro. Murmure y murmure y murmure, soberbia, altivez, envidia. Eso la Biblia le llama pecado, y eso detiene tu vida para que seas bendecido. Y Dios nos sigue hablando. No podemos estar compitiendo entre nosotros, si no es una competencia de cristianitis. Tampoco es a ver quién es la mejor iglesia. El que tenga más número de congregantes, esa es la mejor. Déjame decirte que eso es un error eso. La iglesia popular, que todo el mundo la conoce, tiene millones de miembros y la mayoría se van a ir al infierno. El número de gentes que tenga una iglesia no significa que Dios está detrás de ello. La Biblia nos enseña que cuando nosotros vemos desde nuestra perspectiva humana ese hecho nos puede llevar a la ruina. Fíjense ustedes lo que dice Éxodo capítulo 10 al 12. Estos 3 errores antes de cruzar el Mar Rojo, la Biblia nos dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, la Biblia dice que alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Versículo 12. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a egipcios?
porque mejor fuera servir a los egipcios. Mejor desde tu perspectiva es mejor estar adulterio, en eso encuentras felicidad. Mejor desde tu perspectiva es estar robando. Mejor desde tu perspectiva es estar de homosexual. Desde tu perspectiva humana eso es lo mejor. Pero no es lo mejor para ti porque no estás diseñado para eso. Tu vida no ha sido diseñada para que vivas con 2 o 3 mujeres. ¿Por qué hay tantos problemas inmorales en la familia? ¿Por qué hay tanta disfusión sexual en muchos hombres? Porque están enfermos de la cholla, la cabeza, la maceta. Lo digo con mucho respeto. Ay, pero entonces ya hasta toman pastillitas. ¿Por qué? Ay, para tener más vitalidad. Primero cúrate la cabeza. Sé sano. Porque los problemas inmorales vienen cuando tú deseas, enciendes el televisor, ay, mira nada más qué muchachona, ya empezaste a verla, ya la deseas, y después te imaginas, y luego vas con las mujeres, les llaman prepagos, ¿no? Ay, mira nada más, qué muchachona, ay, mira, no hombre, ve a mi esposa, está gorda, está asado, ¿qué es eso? Pero ya se te olvidó que te entregó años. Ya se te olvidó que te entregó la virginidad, ya se te olvidó que estuvo cuidándote. Ay, ahora la ves inservible, eres más. Gracias. El versículo 10 nos dice la palabra de Dios, no fijar los ojos en el problema. Ves la angustia, ves la desesperación. Hoy en la actualidad las 3 cosas que más le preocupan a un humano son: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿En dónde viviremos? Son los grandes problemas. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ya allí va el pueblo marchando. Ay, ay, ¿qué vamos a comer? Mira, nos sacaron de Egipto. ¿Cómo es posible? Ay, ¿qué vamos a vestir? Aquí ni siquiera hay tiendas Éxito. ¿Qué vamos a hacer? Murmurando y murmurando. Ay, el pueblo de Dios veía desde su perspectiva humana, ¿qué vamos a hacer? Y todavía nos ponen a este cuate, el famoso Moisés, murmurando y murmurando. Y en el momento que Dios le dice, a través de la boca de Moisés, sigan firmes, sigan con una vida de santidad, permanezcan marchando de frente, de frente, de frente. ¿Qué sucedió? A su frente ven el mar rojo y atrás, ¿qué es lo que vieron? Al ejército. ¿Qué harías tú? Ay, enfrente estás viendo el mar, atrás estás viendo a los egipcios y en medio te encuentras, y aparte todavía todos disgustados, uno murmurando, otro chismeando, otro queriendo asesinar a Moisés, otro no que éramos cristianos, no que teníamos salvación. ¿Qué vas a hacer? Pregunta. Enfrente tú puedes tener desempleo, puedes tener crisis, y atrás puedes tener también infinidad. Ah, debo esto, debo la luz, debo la renta, debo infinidad de cosas. ¿Qué vas a hacer? Pues no, que Dios no me desampara. Exactamente cuando Jesús le pregunta a uno de sus discípulos, ¿qué van a comer todas esas 5,000 gentes? ¿Qué vamos a hacer? Jesús le preguntó a uno de sus discípulos, teniendo a Jesús a su lado. Tú lo tienes en tu corazón. ¿Cuántas veces te preguntas, ¿qué vamos a hacer? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 10 dice que clamaron, clamando a Dios, dice, ¡ay, Señor, ayúdanos! Pero ese clamor, ¿sabes qué era? Era un clamor de desesperación, no un clamor como, Padre, eres tú mi Señor, un clamor de alabanza, no. Era un clamor, el mismo clamor que tenían los discípulos de Dios cuando estaban en la barca. Señor, que nos ahogamos, ¿no estás viendo? ¿No estás viendo que tenemos esta crisis, desempleo? Ayúdanos. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? Hombre, mujer, anciano que estás escuchando, mujer que ha sido abandonada, ¿en dónde está tu fe? Hay un dicho popular mexicano que dice, Dios aprieta pero no ahorca. Y es lo mismo, lo que Dios te dice es, eres probado, pero no te pone una carga que no puedas soportar más. La Biblia nos enseña en el versículo 11 y 12 que no creyeron en el poder de Dios. Empezaron a murmuraron, reclamaron, ay, no que Dios es esto, no que Dios es aquello. Ay, Dios mío, ayúdanos, estamos desamparados. ¿Y sabes qué? La Biblia nos dice claramente
cómo se mostró el poder de Dios en el pueblo. Yo quiero decirte que hay un relato precioso en la palabra de Dios. Este relato no solamente nos dice los milagros sobrenaturales del poder de Dios sobre su pueblo, el mismo que Dios va a hacer con tu vida si tú lo dejas actuar. ¿Qué sucedió? La Biblia nos dice en este capítulo 14, del versículo 1 hasta el final, pero específicamente desde el versículo 13, qué tenía que hacer el pueblo de Dios y qué era lo que no tenía que hacer y cómo actuó Dios. En el versículo 13 la Biblia nos dice, y Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dijo al pueblo? Y lo primero que Jesús le dice a sus discípulos antes de partir: no teman, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Porque lo primero que teme una persona es: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, el dinero! Esto, aquello. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Dios te está diciendo: no temas. Yo estoy con ustedes hasta el final de tiempos. Solo mantente, sé firme, no desmayes. Sigue adelante. Aunque veas que el mar está cerrado, tú sigue adelante, porque la Biblia dice que había un milagro sobrenatural. Sigue de frente, no desmayes. Puedes ver pornografía hacia el lado, hacia la izquierda, adulterio, no les hagas eso. Sigue de frente, camina hacia el frente, porque Cristo, a través de una vida de santidad, te da la victoria. La Biblia nos dice en el versículo 13: no teman, no desmayen. Y una de las cosas que le da la salvación a su pueblo se llama oración. Las grandes batallas se ganan en oración. Nehemías oró, Daniel oró, Jesús oró. ¿Tú por qué no has de orar? Si no eres el Chapulín Colorado. Y aún la Biblia nos sigue diciendo: oren sin cesar, firmes. Y el pueblo se mantenía, en el problema más atorado. Dios mío, vamos, caminamos o no caminamos, vamos y caminamos. Y Jesús mismo nos dice: orar sin cesar. Fíjense ustedes, en el versículo 14 lo que dice: Jehová, ¿qué? Peleará por vosotros, y vosotros estaréis, ¿qué? Cuando un cristiano, un hombre, sabe que la esperanza, el poder, la bendición están en su Dios, reconoce ese poder, se inclina y dice: Padre, yo en este día reconozco tu poder, reconozco tu unción, reconozco que tú eres el Dios de los milagros. La Biblia dice que tú descansas. La Biblia dice también: sean conocidas tus peticiones, tus necesidades. La pones en mano de Dios, y cuando el poder del Espíritu Santo sabes que te ha contestado, te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Lo crees? He ahí la seguridad detrás del poder de Dios, la oración y el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña cómo deberemos de seguir los cristianos de frente. El versículo 15 nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué rezongas? ¿Por qué sigues haciendo ese trabajo? ¿Por qué sigues trabajando de esta forma? ¿Por qué sigues de inmoral? ¿Quieres ser bendecido? Sé primero un hombre de Dios, santifícate. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué? De frente, para atrás, ni para agarrar aire, sigue de frente. La Biblia nos dice que cuando una persona sabe que Jesús es su Señor, el paso transitorio de lo que representa el caminar sobre el desierto, donde nunca les faltó comida, agua, vestido, sus vestidos nunca se envejecieron, la Biblia dice que no les faltó nada. Eso representa la vida en esta planeta. Vida transitoria. Dices: ¿qué comeré? El mundo es un Egipto, es un desierto. Mas tienes, dice la palabra de Dios, una ciudad de oro donde jamás te faltará nada. Una tierra prometida dada por la sangre de Cristo.
¿Qué es para ti en estos días, algunos meses? ¿Sabes qué? ¿Te falta trabajo? Clama a Dios. No con desesperación, sino con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos, la mayoría del pueblo, estaban camino hacia esa tierra y no la conocían. ¿Tú conoces el cielo? ¿Y Dios ya te lo dio? ¿Cómo actúa el poder de Dios? La Biblia nos enseña en el versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 20. E iban en el campamento de los egipcios y del campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Si tú lees con atención el versículo 19, dice el versículo 19, y el ángel de Dios iba, ¿de dónde? Delante del campamento de Israel, se aparta e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de la nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. Es decir, que cuando yo estoy camino en la victoria, en santidad, firme, Jesús va delante de mí, el Padre va sobre mí, el Espíritu Santo va frente a mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me protegen. Qué increíble es la palabra de Dios cuando vemos que es la Trinidad perfecta de Dios cubriéndonos, dirigiéndonos, guiándonos. Imagínate, aún con eso decían, ¿en dónde está Jehová de los ejércitos? Y viendo el milagro. Y cuando tú confías, vas sabiendo que lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera de mi camino, Jesús es mi esperanza, es la victoria. La Biblia dice que el mar se abre y puedes caminar en seco. Dios te pasa cuando tú confías en Él. Y cuando pasas esa prueba, Dios bendice tu vida. La Biblia nos enseña cómo el poder del Espíritu Santo se encargó de los enemigos de Dios, de los hijos de Dios, y cómo la Biblia nos enseña que cuando tú dejas todos tus problemas, todas tus angustias a un Dios vivo, Dios se encarga de tus enemigos. En el versículo 24, la Biblia nos dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios. Y miró, fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. ¿Y qué? Y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque ¿quién? Jehová pelea por ellos contra los egipcios. La Biblia nos dice que cuando nosotros perseveramos, vivimos en santidad, creemos que Jesús es nuestro Señor, tenemos una victoria contra el sexo, contra el alcohol. ¿Cuántas veces le has echado la culpa tú a Satanás de la condición que vives? Y eres tú el responsable de esa vida sucia. Y después le dices: Señor, ¿por qué no me bendices? Necesitas tú quitarte esa ropa sucia para que Dios te dé ropas limpias por la sangre de Jesús. La Biblia nos dice cómo puedes tener victoria a través de Jesús. Y para finalizar, quiero decirle que en este precioso libro de Éxodo se encuentra la respuesta de cómo actuó Dios también cuando el pueblo le obedece. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de ti, Airot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephot. Delante de él acamparéis junto al mar. La palabra Pi Airot significa lugar de rescate. La palabra Migdol significa mi fortaleza. Y la palabra Baal-Zephot significa Baal observa. Es decir, que cuando el cristiano tiene la esperanza, la victoria en Cristo Jesús, marcha hacia adelante, va rumbo hacia adelante, Dios lo puede colocar en un lugar de rescate para que Jehová sea su fortaleza, su esperanza. ¿Y sabes qué va a pasar con Satanás? No va a poder actuar.
Porque se va a quedar Satanás así. Baal observa. No va a poder hacer nada en contra de ti si tú vives en santidad. Satanás no puede hacer nada en contra de ti si tú sigues firme en la esperanza de Cristo tu Señor. Y entonces Baal se va a quedar así. Baal observa, mientras tú tienes la victoria en Cristo Jesús. Gracias a Dios. La Biblia nos enseña en cada uno de estos pasajes y nos advierte diciéndonos: mira pues qué clase de vida estás viviendo. ¿Es de verdad una vida llena de santidad en la que puedes decir, verdaderamente soy hijo de Dios? ¿Verdaderamente yo soy cristiano? ¿Y cuántos de nosotros buscamos bendición en lugar de buscar al que bendice? Yo te quiero invitar en esta tarde diciéndote que hay una sola esperanza, hay una sola victoria, hay un solo camino que se llama Jesús. Es Jesús que te está hablando a ti en este día, a través de esta grabación, a través de la televisión, y que conozcas que no hay ningún otro camino en el que puedas ser salvo, sino en Cristo Jesús. Arrepiéntete ya de esa vida, esa doble vida, esa manera de vivir. ¿De qué sirve que tengas dinero, lujos, comodidades si sigues preso? ¿De qué sirve? Drogándote, alcoholizándote, con mujeres, con esto. ¿Para qué? Un momento, 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas de placer, comparado con la eternidad con Cristo Jesús. Comparado delante de Jesús es basura la pornografía, es basura todo ese tipo de vida. Y hoy, si tú quieres, Cristo te puede dar una vida nueva. Dios te está hablando en esta tarde. Y Dios está hablando a tu corazón, a ti hombre que dices tener a Cristo, pero que llevas una vida inmoral, sucia, una vida doble. Dios está hablándote a ti, a mí, a que revisemos nuestra vida. Y yo te voy a invitar en esta noche que inclines tu corazón, que inclines tu rostro, orando a Dios. Vamos a orar. Mi Dios, mi Señor, nosotros creemos que el poder del Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas a fin de conocer a Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has hablado a través de tu bendita palabra. Ahora tú, así en tu lugar sentadito, si tienes la convicción de decirle: Señor, yo me arrepiento de estos pecados. Yo mismo que he dicho, puedes decirle desde tu corazón: he dicho que soy cristiano, pero tengo una doble moral. O a ti que hoy es primer día que escuchas esta conferencia, Dios sigue hablando a tu vida a fin de que no te pierdas y de que tu alma sea salva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te has de preguntar. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que los que creyeron en Él y le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tan solo con hacer una decisión de seguir a Jesús, tu vida va a ser transformada. Tu vida tendrá garantía eterna espiritualmente. Dile con todo tu corazón: Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que tú moriste en la cruz, poniéndote en mi lugar, pagando mis pecados. Yo te doy gracias por la preciosa sangre que tú derramaste en la cruz. Señor, en este momento reconozco que soy pecador, que tú moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día dándome la vida eterna. Yo te confieso como mi Salvador personal con mis labios, creyendo en mi corazón. Te doy gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Nos gustaría saber, no se levante nada más, si alguien hizo esta decisión por primera vez en su vida de seguir a Jesús. Únicamente levante su mano si lo hizo. Queremos conocerlo. ¿Alguien hizo esta decisión de seguir a Jesús? ¿Alguien la hizo? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? No salgas de este lugar, porque quizás es la última vez que tú escuches de Jesús.
¿Alguien más hizo esta decisión? No te avergüences. Jesús les habló públicamente a sus discípulos. Si alguien lo hizo, yo le invito a que también conozca la verdad a través de Jesús en la Biblia. Que tengan paz. Buenas noches. Ya no digo yo, Cristo vive en mí.